Capítulo 1. Solo porque señalé en una reunión que la propuesta del pasante tenía errores que podrían costarle a la empresa $1.000.000, sintió que había perdido prestigio y corrió llorando hacia el CEO. Mi prometida amenazó con renunciar. Sin pensarlo 2 veces, mi prometida, Victoria Vance, irrumpió en mi oficina para pedirme cuentas. ¿No podrías habérselo dicho en privado? Eisen es joven y sensible. ¿Por qué tuviste que avergonzarlo delante de todos? No olvidemos que su padre es un importante accionista. Ahora tienes 2 opciones. 1. Promuevo a Ethan Hess con un aumento. Te convertirás en su asistente y luego podré aceptar hacer pública nuestra relación. 2. Sigues siendo tan arrogante y rompemos. Al ver mi silencio, ella sonrió triunfante. Sabía que no dejarías pasar la oportunidad de hacernos oficiales. Ahora dale tu oficina a Eisen. Y luego, al momento siguiente, la interrumpí tranquilamente. Lo siento, elijo la opción 2, pero renunciaré voluntariamente. Y les deseo a ti y a Ethan Hess todo lo mejor. Que tengáis una larga y feliz vida juntos, sinceramente. Clark, ¿tienes idea de lo que estás diciendo? Victoria se levantó de golpe de su escritorio y corrió a interrogarme, perdiendo su compostura habitual por primera vez. Repetí con calma, renuncio. Se acabó. Diciendo eso, la ignoré y comencé a empacar mis pertenencias personales. Estuve en la empresa desde sus inicios. Había utilizado esta oficina durante años. Había mucho que empacar. Puse mi termo, manta y otros artículos en una caja y luego organicé mis archivos de trabajo. Estos eran proyectos que estaba gestionando actualmente. Muchos clientes trabajaban con nosotros específicamente por mí, pero no pude llevarlos hasta el final. Victoria observó atentamente mis acciones y su tono era escalofriante. Sinceramente, tienes 34 años. No fue fácil llegar a vicepresidente. Ya sabes lo difícil que está el mercado ahí fuera. ¿De verdad vas a ser tan terco? No respondí. Acababa de imprimir mi carta de renuncia y la firmé con mi nombre. La frente de Victoria se frunció aún más. En ese momento, Ethan Hess, el pasante, se acercó llevando café y mirándome con cautela. Señorita Vance, ¿el señor Clark está enojado conmigo? ¿Está usando la renuncia para obligarme a irme? Por favor, no hagas las cosas difíciles. El señor Clark es un veterano de la empresa. Yo me iré. Sus ojos estaban enrojecidos y llenos de lágrimas. Cualquier vacilación en los ojos de Victoria desapareció instantáneamente, reemplazada por un profundo disgusto hacia mí. Sinceramente te he dado una salida. ¿No vas a tomarla? ¿De verdad crees que esta empresa no puede funcionar sin ti? Entonces, ¿estás decidido a dimitir? Bien, tu renuncia está aprobada. Dicho esto, me arrebató fríamente la carta de renuncia. Rápidamente la firmó y me la arrojó. Luego tomó el brazo de Eisen y se giró para irse. Al ver su fría indiferencia, una punzada de amargura se apoderó de mi corazón. Victoria y yo nos conocimos en la universidad. En aquel entonces, mi familia era pobre y yo me concentraba exclusivamente en mis estudios. Mis compañeros de clase a menudo me atacaban y se burlaban de mí. Fue Victoria quien me defendió en repetidas ocasiones, incluso iniciando comidas juntos y persiguiéndome. Durante toda la universidad, ella siempre fue amable conmigo. Después de graduarnos, fundamos la empresa juntos y soportamos los momentos más difíciles. Acordamos casarnos una vez que la empresa estuviera estable. Pero todo cambió cuando el padre de Eisen, Arthur Hess, invirtió y se convirtió en un importante accionista, colocando a su hijo aquí como pasante. La actitud laboral de Eisen era descuidada y cometía errores frecuentes. Cuando yo simplemente lo señalaba para corregirlos, Victoria me advertía personalmente que no intimidara al recién llegado. Argumentaba razonablemente, poniendo siempre a la empresa en primer lugar, pero ella me debilitaba repetidamente para proteger a Eisen. Ahora, solo porque mencioné a Eisen en una reunión, ella estaba usando nuestra relación para obligarme a dejar mi puesto. Me pareció que debería haberlo dejado ir hace mucho tiempo. Después de dejar la empresa, inmediatamente recibí una llamada de recursos humanos de Dragon Holdings, una de las principales empresas del sector. Señor Clark, escuché que acaba de renunciar. Disculpas por la intrusión, pero nuestra empresa quisiera extenderle otra invitación para que se una a nosotros. Esperamos que lo considere. A lo largo de los años, debido a mi excelente desempeño laboral, muchas grandes empresas del sector intentaron contratarme de forma privada. Pero yo estaba dedicado a Victoria y los rechacé a todos, trabajando incansablemente para su empresa hasta ahora, y ahora me he quedado sin nada. Me ofrecieron un paquete 3 veces mi compensación anterior. Finalmente acepté reunirme con ellos mañana. Al regresar a la casa que compartíamos Victoria y yo, tenía la intención de hacer las maletas y partir de inmediato. Pero al abrir la puerta, vi a Victoria en la cocina, parada detrás de Eisen con una expresión amable, atándole un delantal. Señora Vance, quédese a un lado y relájese. Le garantizo que la comida que estoy preparando hoy será de su agrado. Ah, de verdad. Tengo un paladar muy delicado, ¿sabes? Bromeaban íntimamente, sin prestar atención a nadie más. El ambiente era cálido y armonioso. Al momento siguiente, Victoria me notó.
La sonrisa se le esfumó al instante y dijo, tranquilo, Isen, prepara suficiente para los dos. Alguien tenía ambición hoy. Seguro que no se atrevería a comer en casa. Sabía que ella me estaba haciendo comentarios sarcásticos. La ignoré y me agaché para cambiarme los zapatos. Victoria frunció el ceño y luego levantó la barbilla hacia mí. Sinceramente, ya que has vuelto, debes darte cuenta de que te equivocaste. ¿Por qué te quedas ahí parado sin hacer nada? Ve a disculparte con Isen y obtén su perdón. Puedo pasar por alto lo que pasó esta mañana. Aún puedo conservar tu puesto en la empresa por ti. Al ver su actitud arrogante, solo sentí una frialdad escalofriante. Por muy bien que estuvieran las cosas entre dos personas, con el tiempo podían desmoronarse. Seguí sin responder. Pasé junto a ella hacia el balcón para recoger algo de ropa. Victoria, sintiéndose ofendida por mi repetida indiferencia, estaba a punto de hablar. Justo entonces, Isen se acercó con un tazón de sopa y chocó contra mí a propósito. Fingió un grito de dolor y cayó al suelo, salpicándose la sopa por todo el cuerpo. Ah, qué calor, sinceramente. Aunque me guardes rencor, no tienes por qué hacer esto, ¿verdad? Se quedó tirado en el suelo, agarrándose la mano ennegrecida, con lágrimas corriendo por su rostro. Era la táctica habitual de Isen para sembrar la discordia entre Victoria y yo. En la oficina, fingía trabajar hasta tarde, alegando que lo hacía trabajar demasiado a propósito o que se salpicaba agua encima, y me acusaba de perder los estribos. Normalmente no me molestaba en lidiar con él, pero esta vez no quería que se saliera con la suya. Le gusta decir que lo intimido. Bueno, le concederé su deseo. Extendí la mano, cogí un plato de la mesa y, antes de que Isen pudiera levantarse, le tiré encima el salteado que acababa de cocinar. La salsa grasienta le goteaba del pelo. Isen gritó de miedo, con lágrimas a flor de piel. Victoria corrió hacia mí, me apartó a un lado y rugió furiosa. ¿Estás loca? ¿Por qué siempre tienes en la mira a Isen? Me decepcionaste mucho. Sonreí. ¿Decepcionada? Genial. El momento perfecto para cortar todo contacto para siempre. Victoria se sonrojó de ira, sin palabras por un momento, pero entonces Isen empezó a sollozar y solo pudo llevarlo al hospital. Cuando la puerta de la sala se cerró de golpe, el apartamento por fin quedó en silencio. Solté un suspiro, sintiendo que cierta obsesión se disipaba poco a poco. Con una sonrisa amarga, cogí mi maleta y salí por la puerta. Victoria, se acabó de verdad. Regresé a mi antiguo piso de soltero. No había vivido en él desde que lo compré y lo renové, priorizando estar cerca de Victoria. Justo cuando estaba a punto de llamar a un servicio de limpieza, de repente me llamó Victoria. Esperaba que me reprendiera, pero su tono fue inusualmente amable. Sincero, deja de tonterías. Isen es amable. No te guardará rencor por lo que hiciste hoy. Descansa en casa esta tarde. Mañana, ve a la empresa y sé el asistente de Isen. Ayúdalo a supervisar los proyectos. Nos casaremos en 3 días. Eso debería satisfacerte. ¿Verdad? Al oír la condición sobre el matrimonio, sentí pura ironía. Durante años, había deseado repetidamente seguir adelante con nuestros planes de boda, pero Victoria siempre encontraba razones para retrasarlos. Ahora, por fin accedió, pero era por el bien de otro hombre. Sonreí con sarcasmo, a punto de hablar, cuando la voz afectada y agraviada de Isen llegó del otro lado. Olvídalo, señorita Vance. Si el señor Clark se convierte en mi asistente, sin duda me atacará aún más. Yo no me atrevería. No puedo competir con el señor Clark. Soy demasiado estúpido. No te preocupes, Isen. Conmigo aquí, Sincero no volverá a intimidarte. Victoria lo tranquilizó rápidamente con suavidad, con su tono paciente que lo hacía parecer su novio. Fruncí el ceño con disgusto y lo interrumpí. ¿Hacerme su asistente? ¿Está siquiera cualificado? Ya que crees que Isen es tan brillante, ¿por qué necesita un asistente? Seguro que puede completar los proyectos él solo. Victoria hizo una pausa y luego espetó con enfado. ¿Sincero? ¿Intentas hacerte el difícil? Ya acepté casarme contigo. ¿Qué más quieres? No valoras la oportunidad que te doy. No te arrepientas. Dicho esto, colgó. Ignoré esta pequeña interrupción y seguí organizando el servicio de limpieza. Después de ordenar, estaba recostada en el sofá mirando las noticias del sector cuando Isen me envió de repente una solicitud de videollamada. Cuando respondí, Isen estaba recostado en la silla de Victoria, con las piernas cruzadas y una expresión de suficiencia triunfal, recorriendo la oficina con la cámara. Sincera, la directora ejecutiva me pidió que hiciera horas extras en su oficina. Incluso me trajo agua. ¿Alguna vez has disfrutado de un trato así? Victoria era notoriamente meticulosa con la limpieza y le disgustaba que nadie tocara nada en su oficina. Ni siquiera a mí se me permitía entrar sin permiso. Parecía que Isen era la excepción. Al ver mi silencio, Isen se regodeó. La directora ejecutiva ya me ha transferido todos los proyectos que gestionabas. Me ha nombrado vicepresidente interino, asumiendo todas tus responsabilidades. Tú estás destinada a ser descartada. Yo se burló. ¿En serio? Bueno, entonces será mejor que te esfuerces.
Intenta llevar la empresa de tu director ejecutivo a la quiebra cuanto antes. El hijo de Eisen estaba a punto de maldecir cuando oí el sonido de una puerta abriéndose. La videollamada se cortó al instante. Negué con la cabeza irónicamente. Si Victoria de verdad confiaba en Eisen con todos esos proyectos, la empresa estaba condenada al fracaso. A la mañana siguiente, fui a Dragon Holdings para mi reunión y acepté empezar pronto. Al salir, de repente recibí varias notificaciones sobre la interrupción de las conexiones de Family Link en varias aplicaciones. Cuando Victoria y yo éramos cercanos, muchas de nuestras aplicaciones estaban vinculadas. Nos considerábamos inseparables. Parece que Victoria acababa de llegar a casa y descubrió que me había mudado. Ninguna llamada, solo una desconexión unilateral. No necesitaba adivinar lo enfadada que estaba en ese momento, pero ya no tenía nada que ver conmigo. Durante los 2 días siguientes, estuve ocupado con mi nuevo trabajo. Victoria no me contactó. Simplemente siguió actualizando sus redes sociales con publicaciones sobre estar con Eisen, incluso cambiando nuestra pareja. Fotos de perfil en algunas plataformas a negro. Sabía que esperaba que yo iniciara la reconciliación, pero ya no me importó hasta la tarde del tercer día, cuando llegué a casa y encontré una caja de cartón junto a mi puerta con la etiqueta Sinceramente Quark. La llevé adentro y la abrí. Contenía recuerdos de mi tiempo con Victoria. Estaba la carta de amor que escribió cuando me confesó sus sentimientos por primera vez en la universidad, los accesorios a juego que nos compró, fotos de nuestros viajes y la página manchada de lápiz labial que conmemoraba nuestro primer beso. Al mirar estas cosas, los recuerdos del pasado me inundaron, pero al final nos habíamos distanciado. Las tiré una a una en un recipiente de metal y les prendí fuego, viendo cómo las llamas consumían las imágenes parpadeantes de nuestro pasado, sintiéndome extrañamente tranquilo. Justo entonces, la puerta se abrió de golpe y Victoria salió corriendo, horrorizada. Ignorando el riesgo de quemaduras, agarró las fotos en llamas, abofeteando desesperadamente las llamas, con una voz ansiosa y sincera. ¿Qué haces quemando estas cosas? Victoria luchó por apagar el fuego, abrazando sus hermosas manos. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras me miraba con furia. Sincero, ¿has olvidado lo que estas cosas significan para nosotros? ¿Cómo pudiste quemarlas? Pregunté con calma. ¿No me enviaste estas cosas viejas para que me encargara de ellas? De todos modos, son inútiles. Quemarlas está bien. Victoria me miró con incredulidad, aparentemente sorprendida por mi compostura. Después de un largo momento, finalmente explicó con impotencia. Sincero, está bien, no te enfades más. Admito que cuando señalaste los problemas de Eisen en la empresa, fue por el bien común. La razón por la que te pedí que te disculparas fue simplemente porque Eisen es el hijo del Señor. Ahí es. Sé que te lastimé y te pido disculpas. De acuerdo. Vuelve como vicepresidente al mismo nivel que Eisen. Solo intenta no interferir en sus asuntos de ahora en adelante. ¿Qué te parece? La miré en silencio, encontrando la situación completamente ridícula, añadió Victoria para sí misma. Pero hay una condición, antes de que vuelvas a la empresa, espero que puedas disculparte con Eisen. Después de todo, lo atacaste físicamente la última vez. Mientras te perdone, puedes volver. Al oír esto, de repente no pude evitar reír a carcajadas. Victoria, ¿de verdad te tienes en tan alta estima? ¿Acaso dije alguna vez que quería volver? ¿Que le pidiera disculpas a Eisen? Francamente, no se lo merece. Mis palabras claramente tocaron la fibra sensible. Victoria se ensombreció, se levantó de golpe, furiosa, y dio un portazo al salir. A la mañana siguiente, llegué a Dragon Holdings a trabajar. Justo al llegar a la oficina, vi a Victoria y a Eisen caminando juntos a lo lejos, charlando y riendo. Eisen, que te vaya bien en este proyecto. Si lo consigues, te conseguiré un ascenso. Señora Vance, ¿es usted tan buena conmigo? Mientras hablaban, Victoria me vio. Su expresión se volvió fría al instante. Sincero, ¿qué haces aquí, señorita Vance? ¿No es obvio? El señor Quark debe de estar demasiado avergonzado como para suplicarte en la oficina, así que vino a interceptarte. Intentando calmarse, Eisen intervino, mirándome con una sonrisa burlona. Victoria lo entendió al instante. Su expresión permaneció fría, pero se suavizó un poco. Resopló. Ayer te di una salida y te negaste. Ahora estás aquí molestándome, sincero. Veo que te estás volviendo cada vez más despistado desde que estás aquí. Adelante, discúlpate con Eisen. Levantó la barbilla ligeramente, recuperando su habitual actitud digna y orgullosa de directora ejecutiva. Eisen me miró con ojos triunfantes, intentando parecer magnánimo. Oh, vamos, olvídalo. Mientras el señor Quark no me complique las cosas en la empresa, podemos trabajar juntos sin problemas, como iguales. No, debe disculparse, dijo Victoria con frialdad, mirándome fijamente. Hacerse el físico es cruzar un límite. Al observar su actuación coordinada me quedé totalmente sin palabras. ¿Quién dijo que me iba a disculpar y que tenía por qué volver a tu empresa? ¿Podrías quitarte de en medio, de verdad? ¿Ya has causado suficientes problemas? Ya acepté que fueras vicepresidente junto a Eisen. ¿Qué más quieres?
Victoria me miró decepcionada. Isen, sin embargo, actuó como si viera a través de mí y habló con aire de suficiencia. Ah, ya lo entiendo. El señor Clark debe sentirse desequilibrado porque todos sus proyectos originales me los dieron a mí. Pero la señora Vance abandonó el trabajo y alguien tuvo que hacerse cargo. ¿Qué tal esto? A partir de ahora, el señor Clark tendrá el primer derecho de elegir los proyectos y yo me encargaré de lo que quede. Eso debería ser justo, ¿verdad? Al oír esto, la mirada de Victoria hacia mí se llenó de aún más disgusto, como si mi negativa a dar marcha atrás estuviera tentando a mi suerte. Pero realmente me sentí impotente. ¿Cómo podía Isen estar tan seguro de su nivel de competencia? ¿Victoria no tenía miedo de que él cometiera un grave error? Lo que sea. No fue mi problema. Negué con la cabeza, no dije nada y me di la vuelta para irme. Victoria estaba a punto de reprenderme cuando de repente sonó su teléfono. Incluso sin altavoz, escuché claramente la voz del otro lado. Señorita Vance, malas noticias. La propuesta presentada ayer tiene graves fallas y causó enormes pérdidas al cliente. Ahora van a demandar a la empresa. La persona responsable de este proyecto. Su rostro se nubló instantáneamente. El rostro de Victoria se puso pálido. Ella giró la cabeza para mirar a Isen con ojos penetrantes. Isen retrocedió de miedo. Capítulo 2. Millones, señora Vance. Debe haber algún malentendido, tartamudeó Isen y luego me señaló bruscamente. Todos estos proyectos fueron asumidos por Sincero. Él también tiene responsabilidad. Sincero, no creas que puedes dejarme todo este lío encima solo porque renunciaste. Ni lo pienses siquiera. Para demostrar su inocencia, Isen comenzó a actuar como la víctima nuevamente, hablándole a Victoria con voz llorosa. Señorita Vance, acabo de hacerme cargo de los proyectos de Sincero. Él debe haberme tendido una trampa. ¿No confías en mí? Al ver su lamentable apariencia, los ojos ligeramente sospechosos de Victoria se suavizaron instantáneamente. Ella me frunció el ceño y luego le habló suavemente a Isen. Muy bien, regresemos primero a la empresa y tratemos esto. Por supuesto que confío en ti. Si Sincero hiciera esto, definitivamente le haré asumir la responsabilidad antes de irse. Victoria me miró profundamente y luego se alejó. Cuando Isen se fue, curvó su labio en una sonrisa triunfante y se burló. ¿Ves, Sincero? Pase lo que pase, Victoria siempre me creerá. Lo miré como si fuera idiota. Pasé junto a él y entré en el ascensor. Nunca esperé tanto drama solo por venir a trabajar. Esa tarde, escuché actualizaciones sobre la empresa de Victoria por parte de un ex colega. Como ya había gestionado los proyectos anteriormente, el cliente confió en nosotros y no planteó muchas preguntas. Pero esta vez, con Isen al mando, surgieron numerosos problemas que provocaron graves pérdidas financieras. Ahora el cliente exigía rendición de cuentas. Al enterarse de que el líder del proyecto había sido cambiado sin previo aviso, se enfurecieron y planearon demandar a la compañía de Victoria, haciéndolos legalmente responsables. Victoria estaba frenética. Señora Vance, honestamente no sabía que problemas tan pequeños pudieran llevar a consecuencias tan graves. Me equivoqué. Realmente sé que estaba equivocado. ¿Qué hacemos ahora? Quizás debería ir a disculparme con el cliente. Señora Vance, por favor no me ignore. Se me rompe el corazón. Esta conversación fue grabada en secreto por un ex colega que pasaba por la oficina de Victoria. Cuando Victoria descubrió que Isen era realmente el culpable y había cometido errores básicos de sentido común, estalló de furia por primera vez. Ella le arrojó públicamente los documentos de la propuesta rechazada a Isen en la cara. Isen estaba atónito. Él comenzó a jugar de nuevo a ser la víctima llorosa, pero esta vez Victoria no se conmovió. Ella regresó directamente a su oficina. Isen la siguió, disculpándose profusamente. Pero esta vez Victoria no se lo creyó. Anteriormente, cada vez que encontraba sus errores y los corregía antes de que causaran daño, Victoria siempre minimizaba los problemas y me decía que fuera más tolerante. Ahora que había dinero de por medio, no le iba a decir a nadie que fuera magnánimo. Ella solo estaba resentida con Isen por no ser capaz de manejar ni siquiera tareas simples. Isen, cuando sinceramente me señalaste tu actitud problemática en el trabajo, te defendí. Nunca supe que eras tan incompetente. Ahora no quiero verte. Sal de aquí, Isen. Como Victoria nunca lo había regañado así, se sintió herido en su orgullo y salió furioso. La grabación terminó allí. Pensé impotente que tal vez esto era karma. Cosechas lo que siembras. Supuse que el asunto terminaría una vez realizado el pago, pero estaba equivocado. Cuando regresé a casa esa noche, Victoria estaba esperándome en mi puerta. ¿De verdad has vuelto?, dijo. Su tono inusualmente educado casi me desconcertó. Dije con una leve risa, ¿por qué estás aquí? Al ver mi actitud distante, un destello de decepción cruzó el rostro de Victoria. Ella me siguió hasta la sala de estar. Sentada en el sofá, habló suavemente. Ya me enteré de la situación de la empresa. Me dijeron que el representante del cliente es un conocido tuyo. ¿Podrías contactarlos y pedirles que sean indulgentes con nosotros y que no nos lleven a juicio?
he investigado este asunto a fondo. Fue culpa de Isen. Su voz estaba cargada de profundo pesar. Solías decirme que Isen era descuidado, que tú estabas gestionando los riesgos de la empresa. Pensé que estabas siendo demasiado duro y que herías el orgullo de Isen. Nunca imaginé que él pudiera ser tan completamente incompetente. Verla admitir ante mí por primera vez los defectos de Isen, aunque la había oído regañarlo durante el día, todavía me sorprendió un poco. Pero lo entendí rápidamente, ella quería que mediara con el cliente para mitigar las pérdidas. Sin embargo, mi relación con el cliente era puramente profesional. Me apreciaban por mi ética de trabajo seria y responsable. Ahora, la propuesta poco profesional de Isen les había causado pérdidas y dañado su reputación. Independientemente de si tenía alguna influencia, incluso si la tuviera, no estaba dispuesto a utilizar la credibilidad que había construido durante años de trabajo para encubrir a Isen. Lo siento, no puedo ayudarte con esto, me negué rotundamente, aplastando sus esperanzas. Victoria se agitó, de repente se levantó y se sentó a mi lado, tratando de tomar mi mano. Sinceramente, no te lo pido como CEO sino como tu novia. Hemos estado juntos durante tantos años. La empresa está en problemas. ¿Por qué no puedes ayudarme solo esta vez? Ella me miró suplicante, sus ojos brillaban con lágrimas. Le aparté la mano y le dije con frialdad, Victoria, ¿lo has olvidado? Ya rompimos. Victoria se atragantó y se quedó sin palabras. Después de un momento, dijo con voz alegre, sinceramente, siempre pensé que solo estábamos en una guerra fría. ¿Hablabas en serio sobre romper? Ella me miró decepcionada. Nunca tuve intención de despedirte. La última vez expliqué que estaba favoreciendo a Isen, pero solo porque es el hijo del accionista. No había ningún sentimiento romántico involucrado. ¿Por qué tienes que ser siempre tan quisquilloso con todo? ¿Puntual? De repente sentí ganas de reír. Al mirar a la mujer que había amado durante tantos años, me parecía extrañamente desconocida. No pude evitar preguntarle, Victoria, ¿recuerdas las promesas que hicimos cuando iniciamos la empresa? Ella dijo que nos casaríamos una vez que la empresa estuviera estable. Dijo que no se casaría con nadie más que conmigo en esta vida. Dijo que yo era la persona que más amaba en el mundo. ¿Pero qué pasó después? Se negó a hacer pública nuestra relación, se negó a reconocerme públicamente como su novio y, ciertamente, no estaba dispuesta a casarse. ¿Puntual? Si hubiera sido tan quisquilloso, tal vez nos habríamos separado hace mucho tiempo. Por un momento, Victoria se quedó en silencio. Me miró culpable, abrió la boca para explicar, pero se dio cuenta de que cualquier palabra sonaría increíblemente hueca. Finalmente, Victoria dijo sinceramente, ayúdame esta vez y nos casaremos inmediatamente. Bueno, solo esta vez. Me quedé en silencio, solo mirándola con calma. Finalmente, Victoria entendió. Las lágrimas corrieron por su rostro. Siempre tan orgullosa, rara vez mostraba tanta vulnerabilidad. Lo siento si te he molestado, pronunció con voz entrecortada y se levantó apresuradamente para irse. Cuando la puerta se cerró, me quedé solo nuevamente en el apartamento. Suspiré por dentro. ¿Cómo pudieron dos personas que alguna vez fueron tan cercanas terminar así? Pero pase lo que pase, no había vuelta atrás. 2 días después, me enteré de que Victoria pagó la compensación a la empresa cliente según lo acordado y degradó a Isen a un puesto de pasante, despidiéndolo efectivamente de cualquier responsabilidad real. El ambiente en la empresa se volvió tenso. Nadie se atrevía a tentar a la suerte. Isen intentó varias veces congraciarse con Victoria, pero ella permaneció indiferente hacia él. Si no fuera el hijo del accionista, probablemente lo habrían despedido directamente. Pensé que este era el final del asunto, pero no me di cuenta de que era solo el principio. Poco después, la empresa de Victoria se enfrentó a otra demanda. Todos los proyectos que Isen había asumido y completado recientemente resultaron tener problemas. Muchos clientes acudieron a la empresa exigiendo una solución. El asunto causó revuelo en la industria y muchos acuerdos potenciales fracasaron. Esto alertó a los accionistas que acudieron a la empresa exigiendo respuestas. A la cabeza del ataque estaba el propio padre de Isen, Arthur Hayes. Delante de todos los empleados, atacó a Victoria. Señorita Vance, ¿cómo exactamente dirige esta empresa? ¿Cuántas demandas ha acumulado en los últimos días, todas basadas en errores tan básicos? ¿Qué ha estado haciendo todos estos años? Ni siquiera puede controlar esto. ¿Espera que mi dinero cubra todos los agujeros que ha acabado? No mostró piedad, la señaló y le gritó en la cara durante 10 minutos. Luego pasaron a la sala de accionistas para otra ronda de críticas. Durante todo el calvario, Victoria no pudo articular palabra para explicar que había sido su hijo, Isen, quien había causado el desastre. Al ver a su padre, Isen no se atrevió a pronunciar palabra alguna, sin mostrar ningún sentido de responsabilidad. Para alguien tan orgullosa como Victoria, era la primera vez que la trataban con tanta falta de respeto. Sin embargo, la persona que ella había protegido, Isen, actuó como un cobarde. Finalmente, otro compañero no soportó más y explicó la situación. Arthur Hayes sacó a su hijo directamente. Solo entonces terminó la farsa. Todo esto me lo contaron mis antiguos compañeros en privado vía mensajes,
señor Quark. Vi a la señorita Vance llorar en secreto después, porque Ethan Hesse realmente no sirve para nada. Él no dijo una sola palabra para defenderla. La señorita Vance ahora está completamente desilusionada con él. Al oír esto, por un momento no supe qué decir. Victoria debe estar arrepintiéndose profundamente de sus decisiones ahora. Lamento haber juzgado tan mal a alguien. Dejando estos asuntos triviales de lado, mi madre, Eleanor Quark, llamó para preguntar cuándo nos casaríamos Victoria y yo. Ella había hecho esta pregunta al menos 100 veces. Pero esta vez le dije que habíamos roto. Mi mamá se sorprendió, pero no insistió más, preocupada por no molestarme. Al día siguiente, me envió la información de contacto de una joven. Sinceramente querido, esta niña es 5 años menor que tú. Ella es la hija de la señora Jades de al lado. ¿Por qué no se ponen en contacto? También es bueno hacer amigos. Para no preocupar a mi madre, acepté. Después de agregarla, me sorprendió saber que su nombre era Isabel Davis y que, de hecho, vivía en el mismo complejo que yo, en el edificio frente al mío. Me invitó por mensaje, ¿quieres venir a dar un paseo? Como no tenía nada mejor que hacer, acepté. Me puse ropa informal y bajé las escaleras, donde vi a una joven encantadora mirando a su alrededor. Quizás fue una coincidencia, pero vi en ella una sombra de la Victoria universitaria. En aquel entonces, Victoria también era así de joven y vibrante. ¿Eres sincero, Quark?, preguntó Isabel Davis, acercándose a mí de forma proactiva. Asentí. Caminamos juntos, charlando sobre viviendas y servicios locales. La conversación fluyó con facilidad. Después de caminar durante media hora, cuando estábamos a punto de regresar, de repente oí el familiar clic de unos tacones altos detrás de mí. Al darme la vuelta, vi a Victoria, a quien no había visto en días, con los ojos rojos, observándonos a Isabelle y a mí. Sincero, gritó de repente, con la mirada fija en mí. Isabelle la vio, se disculpó cortésmente y se marchó sin hacer preguntas. Observé a Victoria caminar hacia mí paso a paso. Ella dijo lastimeramente, ¿quién es ella? ¿Tu novia? Sincero. Di algo. ¿Necesitas algo? No respondí su pregunta. Solo le pregunté qué quería. Victoria me miró con lástima. Te extrañé. Estos días no he dormido bien ni una sola noche. Despedí a Ethan Hesse. ¿Podemos empezar de nuevo, por favor? Por cierto, la empresa está teniendo serios problemas de flujo de caja. Quiero reducir el tamaño. Tú conoces mejor a los empleados. ¿Podrías manejarlo? Sus ojos estaban llenos de anhelo. Como antes, trabajemos en equipo y centrémonos nuevamente en el negocio. Esa chica de ahora no es la adecuada para ti. Somos nosotros los que deberíamos estar juntos. Al ver su terquedad, supe que si me negaba, no se rendiría. Ella no me había visto desde hacía días. Hoy, ella debía haber tomado una decisión. Pero no volvería atrás. No quiero volver a estar juntos. No somos adecuados el uno para el otro. Victoria, déjalo ir, dije con calma. Ahora tenía una carrera próspera, una vida personal relajada y mucho más cómoda que antes. Pero Victoria se desesperó. ¿Por qué, sincero? No puedo creer que puedas dejarme ir así como así. Nunca pasó nada entre Isen y yo. Ahora he admitido mi error. Solo di la palabra y podremos ser como antes. ¿Por qué tienes que ser así? Me quedé en silencio. Victoria rompió a llorar, apretando mi mano con fuerza, suplicándome por primera vez, sincero, por favor no seas así, ¿de acuerdo? ¿Crees que te estoy mintiendo? Vamos ahora mismo al ayuntamiento. Cuando se estrene, nos casaremos inmediatamente. Bueno. Su persistencia acabó con mi paciencia. Retiré la mano y dije con frialdad, ya basta, Victoria. Separémonos amistosamente. No hagas que empiece a resentirme contigo. Con esto, subí las escaleras solo. Esa noche, Victoria esperó abajo toda la noche. Yo tampoco dormí bien. Al día siguiente, Isabelle y yo teníamos planes de ver una película. Justo cuando nos sentamos, me di cuenta de que Victoria estaba en el asiento junto al mío. Sinceramente, qué casualidad, me sonrió, con un dejo de nerviosismo en los ojos. No pude evitar fruncir el ceño. Victoria estaba siguiendo mis movimientos. Esto me repugna. Dije fríamente, ¿no fui claro ayer? No podemos volver a estar juntos. Pero quiero perseguirte de nuevo. Sincero, no olvides que fui yo quien te persiguió primero. ¿Recuerdas? Sí. En la universidad, cuando sufría acoso escolar, ella intervino para ayudarme. Más tarde, siempre elegía las mismas clases que yo, se sentaba a mi lado, iniciaba conversaciones, me invitaba a salir. Me negué las primeras veces, pero al final su persistencia me convenció. La Victoria de entonces no era tan madura y distante como lo es ahora. Tenía la energía vibrante de una estudiante universitaria, razón por la cual sentí tanto cariño por ella. Ahora bien, ese sentimiento se había desvanecido hace mucho tiempo. La situación parecía similar, pero las personas habían cambiado. Victoria,
Ya tengo novia, dije con frialdad, tomando la mano de Isabelle a mi lado para dejar claro mi punto. Los ojos de Isabelle evaluaron a Victoria durante unos segundos. Luego sonrió levemente y apoyó la cabeza en mi hombro. Sincero y yo hemos decidido comprometernos. Cuando nos casemos deberías venir a celebrarlo con nosotros, ¿de acuerdo? Esa sola frase hizo que Victoria perdiera completamente la compostura. Justo cuando empezó la película, se levantó de golpe, me señaló y gritó con fuerza, «Sincero, ¿te vas a casar con ella?» «Te lo prohíbo. Te lo prohíbo». Su voz perturbó a todos en el teatro y surgieron murmullos de descontento. Poco después, los miembros del personal escoltaron a Victoria hacia la salida. Una vez que el teatro volvió a quedar en silencio, Isabelle de repente se inclinó cerca de mi oído y susurró, «¿Realmente te has soltado?» La miré a los ojos brillantes y asentí. 2 días después, mientras estaba en el trabajo, de repente recibí un correo electrónico. Era una oferta de trabajo de Victoria. Me ofrecía el puesto de gerente general, triplicaba mi salario y me daba 5 acciones de la empresa. 2 minutos después, Victoria envió un mensaje, «Recibiste la oferta, ¿verdad? ¿Puedes empezar mañana?» Su tono no sonaba como si estuviera pidiendo mi opinión. Asumía que no rechazaría una oferta tan generosa. Después de todo, una vez dijo que yo estaba envejeciendo, que el mercado laboral era terrible y que no podía encontrar un buen trabajo sin depender completamente de ella. Pero ella estaba equivocada. Muchas empresas importantes querían contratarme. Ya tengo un trabajo. Después de responder, dejé el teléfono y continué con mi trabajo. Cuando volví a revisar el teléfono a la hora del almuerzo, Victoria había enviado varios mensajes. Primero me acusó de mentir, afirmando que era imposible encontrar trabajo tan rápido. Luego insistió en que debía haberme unido a alguna empresa de calidad inferior, desperdiciando mi talento. Finalmente me preguntó dónde estaba mi nueva empresa. No respondí durante mucho tiempo. Envió algunos mensajes más antes de detenerse finalmente. Cuando salí del trabajo esa tarde, Victoria me estaba esperando en la entrada de la empresa, mirándome fijamente. Ella se acercó a mí inmediatamente. «Nunca esperé que te unieras a Dragon Holdings. Estabas planeando abandonar el barco desde el principio, ¿no?» Sincero, al principio pensé que yo era la que estaba equivocada, pero resulta que fuiste tú quien cambió su corazón primero. Los compañeros que pasaban por allí miraban con curiosidad. Fruncí el ceño y llevé a Victoria a un lugar menos concurrido antes de decirle con irritación, «¿Qué quieres, Victoria? Te lo he dicho muchas veces. Se acabó, de verdad. ¿No te sientes ni un poquito culpable conmigo? ¿Cómo puedes ser tan desalmado?» Victoria exigió enojada, y su voz finalmente se convirtió en un sollozo. Estaba realmente cansado de discutir con ella. Si todo lo que tienes son estas quejas sin sentido todo el tiempo, realmente no quiero perder más tiempo escuchándote. Victoria, hay muchos hombres en el mundo. Con este tiempo, podrías ir a buscar a Isen. Él es adecuado para ti. Cada vez que Isen lloraba, ella sentía pena por él. Así debe ser entre parejas, sentir pena por alguien es el comienzo del amor. Victoria, enfadada, intentó explicar más, pero justo entonces apareció una figura a un lado, sosteniendo un gran ramo de rosas que finalmente reveló el rostro de la persona. Era Isen. Vestido con un traje blanco, caminó rápidamente hacia Victoria. «Victoria, te he estado buscando por todas partes. Por fin te encontré. Rosas para ti». Isen le sonrió a Victoria, esperando que ella se conmoviera. Pero el rostro de Victoria estaba lleno de disgusto. «Piérdete. Te dije que no me dejaras volver a verte nunca más. ¿No lo entiendes?» El rostro de Isen se ensombreció, pero rápidamente forzó una sonrisa, tratando de apaciguarla. «Victoria, no te enojes. No lo sabes, me escapé de la casa. Después de lo que pasó la última vez, mi papá no me dejó ir, pero te extrañé. Sentí que te hice daño y por eso vine a disculparme. Si todavía estás enojada conmigo, realmente no sé qué hacer». Empezó a intentar exprimir algunas lágrimas, temblando mientras extendía una carta de amor. «Todos mis pensamientos sobre ti estos últimos días están escritos en mi interior. No tenía ningún interés en ver esta farsa y me di la vuelta para marcharme. Pero Victoria corrió tras de mí. Al segundo siguiente, al ver que Victoria se iba, Isen la persiguió rápidamente, agarrándole la mano y suplicándole, «Victoria, no puedes hacerme esto. Mira adentro». Son todas mis sinceras palabras. Incluso sacó la carta del sobre y la desdobló para que ella pudiera verla. Victoria lo sacudió impaciente, pero cuando sus ojos se posaron en los caracteres de la carta, su expresión se volvió aún más disgustada. «Isen, vete a casa y aprende a escribir correctamente antes de volver a salir. Está lleno de errores tipográficos. ¿Cómo puedes siquiera conservar un trabajo?», terminó con frialdad. Rompió en pedazos la carta de amor de Isen y se los arrojó a la cara. Humillado y enfurecido, Isen la confrontó furiosamente. Los dos empezaron a pelear y terminé llamando a la policía. Más tarde, accidentalmente me enteré de que Isen en realidad no era el heredero reconocido de su padre, sino un hijo ilegítimo. Su madre era simplemente anfitriona de un bar y él nunca fue valorado en casa. Después del incidente, su familia lo abandonó por completo.
Por eso Isen siguió molestando a Victoria, con la esperanza de aferrarse a ella y finalmente mantener la cabeza en alto. Pero al final no ganó nada. Después de ese incidente, comencé a evitar conscientemente a Victoria y me acerqué cada vez más a Isabelle. 3 meses después, Isabelle y yo caminamos hacia el altar. Ese mismo día, la empresa de Victoria se declaró en quiebra. 5 años después, fundé mi propia empresa y construí una vida feliz y exitosa. Victoria me contactó unas cuantas veces más durante ese periodo, queriendo volver a cómo eran las cosas, pero me negué cada vez. Escuché que luego intentó iniciar otros negocios, pero todos fracasaron. Finalmente, abandonó la ciudad y regresó a su ciudad natal. Dejé de seguir noticias sobre ella. La vida es corta y solo quiero vivir cada día presente al máximo.